García Meico, médico de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, especialista en medicina interna de la Universidad Metropolitana de los Andes en Mérida, Venezuela, máster en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria de la Universidad de Murcia, España, y líder del programa de riesgo cardiovascular Salud de Sura aquí en Cúcuta. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Creo que después del break, sí, necesitamos un poquito más, pero chévere. Muchas gracias a la organización por la invitación, pero sobre todo por permitirme este espacio para hablar de un tema tan importante y tan relevante como son los problemas de obesidad. Y seguramente podríamos tener temas en torno a la obesidad para hacer uno o dos simposios más. Pero en esta oportunidad vamos a intentar en esos 30 minutos abarcar los temas más determinantes en cuanto al tema de la obesidad y poder tener una claridad de qué es lo que significa realmente la obesidad. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla y los temas que intentaremos tocar, pues, cuál es la realidad de la obesidad y el estigma que esto conlleva, por qué ganamos peso, cuál es la función del tejido graso, realmente es un órgano activo. Vamos a ver cómo evaluamos, cómo es la evaluación de un paciente con obesidad, lo clasificaremos y al final intentaremos de una manera muy puntual hablar de algunas intervenciones para el control de la obesidad. Realmente la obesidad es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva, recurrente, pero sobre todo es una enfermedad que es multifactorial, que necesita intervenciones multidisciplinarias y que genera sobre todo mucho estigma. Y mucho estigma no solo social, sino también un estigma en la parte médica, puesto que muchos colegas consideran que un paciente con obesidad es un paciente flojo, perezoso, que no le interesa mejorar su condición. Y este tipo de estigma hace que los pacientes se sientan más deprimidos, se sientan menos interesados en cambiar. Y por eso la invitación es que a ese estigma hay que ir cambiándolo desde nosotros, ¿ok? Para que la población en general empiece a cambiar esa forma en que percibimos a un paciente que padece una enfermedad que se llama obesidad. Tenemos que en Colombia, según la publicación del acta de la obesidad del año anterior, tenemos que en Colombia hasta el 2010 existían personas que convivían con la obesidad de hasta 6 millones de habitantes. Para el 2025 se estima que esa población ascienda a casi 10 millones de personas. Y para el 2030 ya no serán 10 millones, sino alcanzarán proporciones de hasta 12 millones de personas que convivirán con la obesidad. Pero nos preguntamos todos, no sé, se han preguntado por qué ganamos peso. ¿Cuál puede ser la explicación de por qué ganamos peso si muchas veces encontramos a nuestros pacientes que dicen, mira, eso de todo no he logrado mejorar eso? Miraremos qué puede ser. Ahora, ¿será la herencia? Realmente el componente genético juega, el genético y el epigenético juega un papel importante en eso. Pero sin embargo, considero que la herencia necesita que ese carácter genético esté estimulado por los ambientes, ¿verdad?, que promueven esa genética para que se desarrolle la obesidad. Serán las costumbres. Y sabemos que nosotros vivimos en un entorno latinoamericano, en donde somos muy familiares, ¿sí? Y las costumbres van de padres, abuelos, padres, hijos, en torno a cada una de las costumbres. Y no sé por qué, alguien pudiera explicarme por qué todos los entornos de esas costumbres arraigan en la comida. ¿Sí? Entonces siempre la comida favorita de mi abuela. Habrá que mirar qué condiciones tiene, ¿verdad? Ahora, son los trastornos metabólicos. Muchas personas asumen que los trastornos metabólicos, por ejemplo, el hipotiroidismo, es lo que los lleva a ganar peso. Y ya la evidencia científica muestra que los trastornos metabólicos solamente están relacionados en un 5% de la ganancia de peso. Es decir, que el resto de la ganancia de peso no tiene nada que ver con el trastorno metabólico. Y ahora, por último, causas inexplicables. ¿Sí? Yo coloqué ahí las causas divinas, pero mi esposa me dijo, no se escucha muy bien. Entonces, cambiamos.
cambiamos. Entonces, causa inexplicable, muchos pacientes consideran que no se explica por qué ganan peso si lo han intentado todo. ¿Sí? Entonces, es probable que haya respuestas para cada uno de ellos. En torno a la obesidad existe la teoría del equilibrio energético. Y esta teoría no es más que busca determinar que el balance energético es la relación entre la energía consumida y la energía gastada, asumiendo así una relación que existe entre lo que es la cuchara y el zapato. Es decir, hacemos más, gastamos menos, ganamos peso. ¿Cierto? Si gastamos más energía y comemos menos, deberíamos perder peso, pero en la realidad se ve que eso no funciona, ¿verdad? Entonces eso ya nos abre ese campo para pensar que existen otras cosas. Entonces, una ingesta calórica con un balance energético positivo que se mantiene a lo largo del tiempo siempre va a dar como resultado una ganancia de peso. Así sean esos cambios pequeñísimos, ¿okay? Pero siempre que se mantiene en el tiempo, el resultado va a ser el mismo. Ahora, hablando de gasto energético, tenemos que el gasto energético no es más que la energía que necesita nuestro cuerpo para garantizar una sola cosa para la cual nuestro cuerpo está diseñado, que es la supervivencia. ¿Sí? Desde los tiempos es la supervivencia lo que nuestro cuerpo busca. Y eso lo hace a través de tres parámetros, que es el metabolismo basal, y no es más que la energía que nuestro cuerpo necesita para mantener nuestras constantes vitales. La termogénesis, que es la energía que se libera o que necesita nuestro cuerpo en respuesta a los estímulos de los alimentos. Y además para mantener una temperatura corporal, ya sea una respuesta al frío o al calor. Para eso necesitamos energía. Nuestro cuerpo está diseñado para responder a eso. Y por último, el NEED. ¿Qué es el NEED? El NEED no es más que la energía que necesitamos nosotros consumir para nuestras actividades cotidianas, ¿verdad? Los desplazamientos, lo que tenemos que hacer al diario. Eso es el NEED. Y en eso se basa todo lo que es nuestro gasto energético. Pero ahora bien, existe en torno a esta teoría del gasto energético, ¿verdad? El doctor Piaget determinó que existen dos fenotipos. Un fenotipo ahorrador, que es aquel que cuando hay periodos de ayuno, baja el gasto de energía, es decir, baja el gasto calórico, manteniendo siempre el ahorro. Y que cuando ya no hay ayuno, sino que hay ingesta de alimentos normales, ese gasto calórico de se mantiene bajito. Y entonces eso hace que los pacientes siempre tiendan a ganar peso. Por otro lado, los fenotipos de luchadores son todo lo contrario. Es el paciente en ayuno o con ingesta de alimentos siempre está gastando energía y está gastando energía de una forma aumentada. Entonces, esas son las personas que nosotros vemos y seguramente tendrán personas que conocen personas como esta que comes, y ganan muy poquito peso, incluso hasta nada. Entonces, seguramente todos conocemos a una persona como ella, como esta persona. La otra parte tiene que ver con la flexibilidad metabólica. ¿Y qué es la flexibilidad metabólica? Es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de utilizar o de obtener energía a base de distintos sustratos, como son la glucosa, las grasas y las proteínas. Pero para que exista una buena flexibilidad metabólica necesitamos tener una cosa importante, un tejido graso sano, porque va a garantizar que haya una oxidación de los ácidos grasos de forma eficaz. Entonces, si no tenemos una flexibilidad metabólica óptima, siempre la ingesta de alimentos, el consumo de grasa, nuestro cuerpo no va a poder degradar de forma o no va a poder quemar la combustión de estas grasas sencillamente porque nuestro tejido graso no está oxidando de forma eficaz esas grasas. ¿Y eso a qué va a conllevar? Según la teoría, a que haya aumento de peso. Probablemente estas sean las razones que podemos decir que eso es lo que está pasando, ¿cierto? Pero existen otras cosas más allá de la mala alimentación y del sedentarismo. Quedarnos en esa creencia de que esto es lo único que causa los problemas de la obesidad es una visión simplista, reduccionista y lo que decía un propio mío, quedarnos en la espuma del capuchino y no querer ir más allá. Entonces tenemos otro tipo de problemas, como la mala calidad del sueño, las disrupciones del ritmo circadiano que son tan importantes, las alteraciones de las ventanas de ayuno, los trastornos de la conducta, la mala gestión de las emociones, que son determinantes para que los pacientes
hormonales, baja motivación, desequilibrio en la relación de los macronutrientes, vivir en ambientes obesogénicos o incluso mantener hábitos inadecuados de alimentación de forma permanente. La microbiota, como ya lo vemos, cada vez genera más que decir en la ciencia, ¿verdad? En todo lo que son los aspectos científicos, y muestra que la alteración de la microbiota está relacionada no solo con la aparición de obesidad, con muchas otras patologías, y eso es un punto que cada vez va creciendo más. Pero sin duda, todos estos factores engloban lo que se consideraría la génesis de la obesidad. Y a nuestros pacientes nos toca indagar en cada uno de estos aspectos. Ahora, viendo un poquito más a la fisiopatología de lo que sucede con la obesidad, vamos a intentar sintetizar lo que pasa cuando hay una alteración del tejido graso. Entre otras cosas, hay que tener en cuenta que el tejido graso no es un tejido de solo depósito de grasa en forma de gliceroles. No, el tejido graso es un tejido metabólicamente activo que tiene múltiples funciones inflamatorias, metabólicas, endocrinas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el tejido graso está lleno de dos hormonas, adiponectina y leptina. La adiponectina está relacionada con la sensibilización de la insulina y además de eso hace parte de la homeostasis del glucógeno, mientras que la leptina está encargada del equilibrio y el balance energético a través de la saciedad, ¿verdad? Además de eso, promoviendo la oxidación de los ácidos grasos. Ya aquí hablamos de ácidos grasos, flexibilidad metabólica y vamos ahí alineando las cosas, ¿no? Eso, además de eso, tiene acciones sobre los órganos periféricos, en el caso del músculo, del hígado, lo que interviene con el glucógeno, el páncreas, la insulina en el páncreas, el GLP-1 a nivel intestinal y la grelina, una hormona importantísima a nivel gástrico, ¿verdad? Está relacionada con la función del tejido graso. A nivel central, tenemos que en nuestro cerebro tenemos varios receptores de la leptina a nivel del hipotálamo, a nivel del núcleo A4, también tenemos en el núcleo ventral medial y dorsal medial del hipotálamo, que son donde se reciben estos estímulos de la leptina cuando atraviesan junto con la insulina lo que es la barrera hematoencefálica. Esto va a activar algunos péptidos como el péptido y el ARBU, que ellos van a tener una función sobre el apetito, mientras que la hormona de la propia mieloproteína y lo que es el estimulante de los melanocitos van a tener acción sobre la saciedad. Entonces, hasta aquí ya vemos que definitivamente hablar de trastornos del tejido graso y hablar de obesidad no sencillamente es comer mucho y hacer poco. Hay condiciones fisiopatológicas que así nos llevan. Pero ¿qué pasa cuando nuestro tejido graso aumenta? Con nuestro tejido graso primero se va a producir una hipertrofia de la célula, ¿verdad? Del adipocito. Y luego se va a producir una hiperplasia del tejido adiposo. Y con eso empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una disminución de la adiponectina, va a haber un aumento de la leptina, y aunque es una hormona de la saciedad, existe una cosa importantísima que se llama resistencia a la leptina. Y cuando hay una resistencia, aparece la resistencia. Ya vemos, una resistencia a nivel periférico y también una resistencia a nivel central. Entonces, con esto, ¿qué va a pasar? Que ahora viene la otra resistencia, la resistencia a la insulina, tan importante. Alterando entonces lo que es la sensibilidad a nivel periférico y a nivel central, generando ¿qué cosa? Disminución del gasto energético. Por lo tanto, nuestros pacientes van a empezar a ganar peso sin darse cuenta, y es porque empezaron a tener tejido adiposo disfuncional. ¿Y qué va a pasar? Que con ese estímulo nuestra grelina va a incrementar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de estimular el apetito, estimulando lo que son los péptidos y el ACLU. Ellos van a incrementar, pero además de eso, aquí se involucra otra situación, y es que ahí se estimulan los centros dopaminérgicos. Y sabemos que con la dopamina, entonces viene una cosa que se llama la hedonia, es el placer. Ya no como porque me sienta hambre, sino porque la comida me genera un placer, me calma. Entonces, aquí empiezan los problemas. ¿Bien? Por otro lado, tenemos entonces las alteraciones del GLP-1, alterando lo que es los centros de la saciedad y el vaciado gástrico, y tenemos el péptido Y, que
entonces, a través de este mecanismo fisiológico, se va a establecer una cosa que se llama carga alostática. ¿Y la carga alostática qué es? Sencillamente son las alteraciones sostenidas en el tiempo y que nuestro cuerpo no tiene la capacidad en un momento dado de mantener la regulación y van a aparecer los problemas. ¿Bien? Entonces, ya vemos que existen 4 esferas en donde la parte conductual son importantes. Lo que es, ¿okay? Entonces tenemos 4 esferas: las esferas conductuales, las esferas nutricionales, las esferas patológicas y en algunos casos las esferas físicas. Todas estas esferas involucradas en lo que es la génesis de la obesidad. Entonces, cuando hablamos ahora que está tan de moda la medicina de precisión, el doctor Acosta de Mayo Clinic dijo, bueno, vamos a hacer un estudio, vamos a evaluar esto, y 450 pacientes se involucraron en un estudio en donde los sometieron a situaciones cotidianas de la vida y querían identificar qué pasaba con estos pacientes. Bueno, lo que se dieron cuenta es que hay 4 fenotipos en relación a la obesidad. Y estos fenotipos son un cerebro hambriento, y son pacientes que comen hasta intentar lograr una saciedad. Pero esta saciedad es más en la parte central, es decir, interviene mucho en lo que es la parte del hipotálamo. Y ahora el hambre emocional. El hambre emocional es el fenotipo de pacientes que comen para calmar una alteración de su estado, de sus emociones. Estoy deprimido, estoy triste, estoy ansioso, eso me genera ganas de comer. Entonces identificaron este tipo de fenotipos. Ahora, el intestino hambriento, que identificaron que existen pacientes que vacían su intestino más rápido de lo que deberían hacer. ¿Cómo el intestino? Generando el deseo de comer más regularmente. Y son esas pacientes o esas personas que todo el tiempo dicen, ¿cómo tengo hambre? ¿Sí? Que ahora por ahí. Entonces, este es otro fenotipo. Y por último tenemos el quemado lento. El paciente que a pesar de mantener buenos hábitos, hacer ejercicio, nos damos cuenta que ellos ganan peso fácilmente y es porque su gasto calórico siempre está reducido. Estos tipos de fenotipos se concluyó que cobran relevancia cuando vamos a establecer el tipo de tratamiento que necesita un paciente. Y claro, tenemos que individualizar a nuestros pacientes. No todos los pacientes con obesidad son para la dieta keto, son para la dieta intermitente o para cualquier tipo de estrategia, sin querer por mencionar algunos. Pero cada paciente se debe evaluar individualmente y debe tener una estrategia dirigida a su característica. Entonces nos pregunta ahora Gaby, ¿y entonces, ahora qué hacemos? Bien, vamos a ver qué hacemos. Primero, tenemos que identificar a nuestros pacientes y saber cómo está su esfera conductual, preguntarle acerca de su estado de ánimo, saber y desde el pasado intentar definir si hay trastornos que le generan depresión, trastornos de la emoción, impulsividad, porque muchos comen por impulsividad, ¿verdad? Alteraciones del comportamiento. Por otro lado, identificar trastornos ya documentados netamente psiquiátricos, como son los pacientes con atracones, que es cuando el paciente come compulsivamente hasta sentir un grado de saciedad, pero después que come, siente arrepentimiento. ¿Bien? El otro es el comedor nocturno, pacientes que durante la noche, durante el día probablemente no coma mucho, pero durante la noche se le activa la canina. Entonces, a comerse y se come toda la nevera. La señora hace mercado a mediodía y el paciente no amanece nada. ¿Sí? Bueno, eso se va a decir. Incluso estos pacientes pueden hasta despertarse, están durmiendo y se paran a comer. Y por último tenemos lo propiamente dicho, que son los trastornos nerviosos como la bulimia nerviosa, que son atracones, pero con la diferencia que estos sí tienen periodos purgativos, es decir, vomitan después de ingerir comidas, y además de eso, tienen trastornos, tienen alteraciones de su propia imagen, ¿verdad? Se ven diferentes. Entonces, eso hay que identificarlo. En cuanto al aspecto nutricional, un punto importante, y es el ciclo circadiano. Me encanta hablar del ciclo circadiano porque el ciclo circadiano es algo que nosotros todos los días alteramos, pero no nos damos cuenta. ¿Sí? Sobre todo porque ejercemos en salud, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa con el ciclo circadiano? Nosotros debemos evaluar con nuestros pacientes y debemos identificar qué tipo de paciente es, cuál es su rol. Entonces existen tres roles. El rol alogra, que son las personas que están activos durante el día, pero durante la noche están calmaditos, digamos, dormimos 8 de la noche, ya estamos en casa y después a dormir. Está el mundo, que es todo lo contrario, trabajadores nocturnos, que están más activos durante la noche, en la mañana duermen. Esos son otro tipo de cronotipo. Y por último tenemos el intermedio, que es el colibrí, ¿verdad? No aplica ninguno de los dos, sino está en el intermedio. Eso es importantísimo cuando vamos a nosotros definir qué tipo de estrategia vamos a optar por nuestros pacientes. Las disrupciones del ciclo circadiano están definitivamente porque son alteraciones que promueven una irregularidad del cortisol y la melatonina, ¿verdad? Entonces, pacientes que durante la noche no tienen un pulso adecuado de melatonina o durante el día no tienen un pulso adecuado de cortisol y se despiertan cansados, se despiertan sin energía, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque existe disrupción. Ahora, ¿cuáles son los reguladores o los sincronizadores más eficaces del ciclo circadiano? Es la luz y la oscuridad. La ventana de ingesta y la ventana de ayuno. Por eso es importantísimo cuando te dicen, oye, come ahora y desayuno, almuerzo, cena. Ese tiempo que hay entre uno y otro es lo que genera que nuestro ciclo circadiano se equilibre. Y por último, la actividad y el reposo. Es decir, cuando estamos activos tenemos más pulso de cortisol, cuando estamos más pasivos, más pulso de melatonina. Sí, hay que mantenerlo controlado. Y debemos preguntar a nuestros pacientes cosas como, por ejemplo, cómo está la regulación de los macronutrientes, cuánta proteína, cuánto carbohidrato, cuántas grasas consumes, saber qué tipo de restricciones haces, si evita algún tipo de alimento, los horarios de las comidas para identificar si hay disrupciones del ciclo circadiano y las estrategias usadas, porque muchos pacientes que tienen problemas de peso han intentado otras cosas y no les ha funcionado, o sí les funcionó, pero entraron en lo que es muy frecuente en los problemas del peso, que es la reganancia de peso. ¿Bien? Entonces, evaluamos también las esferas patológicas, como son la parte genética. Ya vemos que la genética está muy estudiada y el genoma humano también, y más frecuentemente documentado en los problemas del peso, que es el GNPTO, y la enfermedad más frecuente por día, que es el Prader-Willi. Debemos indagar por la historia familiar, las enfermedades metabólicas de la familia y incluso del mismo paciente, saber si durante la infancia y la adolescencia qué tipo de comportamiento nutricional tuvo y además de eso cuál fue su composición corporal durante ese tiempo, porque es durante la infancia donde se desarrolla el tejido graso, que después en la adultez es cuando puede tener variación. Y por último, la ocupación, puesto que dependiendo de la ocupación, así dependerá el gasto calórico que el paciente tenga. Por último, tenemos la presencia de las enfermedades hormonales como el síndrome ovario poliquístico, la enfermedad tiroidea o el síndrome de Cushing, que también pueden generar obesidad. Y por último, las enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus y la hiperinsulinemia. Y aquí venimos a una parte importantísima, que es la composición corporal. Y es que nosotros podemos tener enfrente a un paciente como Ronaldo Nazario, ¿verdad? Claramente vemos que su peso está concentrado en la parte del tejido adiposo de la cintura, pero también podemos tener a Dwayne Johnson, que también pesa el mismo peso que Ronaldo Nazario, ¿verdad? Pero ya vemos que su composición corporal es diferente, ¿sí? Entonces, cuando escogemos de qué manera vamos a calcular la composición corporal de este paciente, cada paciente, debemos saber ante qué paciente estamos. Y para eso tenemos que tener en cuenta algunas pausas. Primero, debemos medir la circunferencia abdominal para las mujeres, 80 centímetros, para los hombres 94, por encima de ese valor, hay un tipo cardiovascular establecido. En el caso de la adiposidad de tipo androide, son el tejido adiposo concentrado en la cintura, mientras que el tiroide en la parte de las caderas. Y la relación que existe entre estos dos, ¿verdad? Si está por encima de 1, que es un valor que ya genera un pico cardiovascular y hay una necesidad de intervenir a nuestro paciente. Pero ¿qué vamos a utilizar?
podemos utilizar lo más sencillo, lo más ampliamente utilizado, que es el índice de masa corporal, ¿cierto? Pero el índice de masa corporal tiene un sesgo. Ya lo vimos que tenemos dos personas que pesan los mismos 118 kilos, pero tienen composiciones diferentes. Entonces siempre nos genera un sesgo. No nos podemos quedar solo con el índice de masa corporal. Podemos utilizar una bioimpedancia, está fácil de utilizar, es barata, en el consultorio, pero tenemos que tener en cuenta que hay una característica. Uno, la persona debe tener menos mínimo, no debe haber hecho ejercicio en las últimas 24 horas, debe vaciar la vejiga antes de hacer el estudio, los brazos y piernas deben estar separados para poderlo hacer y debe permanecer al menos 10 minutos en hiperestación. ¿Por qué? Porque esa bioimpedancia se altera por la modulación de los líquidos. Entonces es importante tenerlo en cuenta cuando lo vamos a hacer. Y por último, la más específica, que es el DEXA, ¿verdad? La densitometría corporal nos va a dar valores exactos muy confiables acerca de cómo está distribuida la grasa en nuestra economía corporal. Nos va a decir además cuál es la masa magra que el paciente tiene, pero sobre todo nos va a permitir hacer un seguimiento real a cada uno de nuestros pacientes. El único inconveniente es que tiene mayor costo, que necesita una calidad técnica para poder hacerse, entonces es menos utilizado, ¿bien? Pero es la más específica para él. Y aquí en este estudio, realizado en una población de Terranova, lo que quiero mostrarles es que en este caso, para los hombres documentaron que había sujetos que por índice de masa corporal tenían sobrepeso, pero por DEXA no aparecía ese sobrepeso, era en menor proporción. Pero además de eso, sí demostró que por índice de masa corporal los pacientes se mantenían en sobrepeso normal, pero cuando le hacíamos DEXA, documentaban que tenían obesidad total diagnosticada por el acúmulo de grasa en distintas zonas. Entonces, este estudio es interesante porque compara verdaderamente si existe la relación que existe entre uno y otro y nos muestra que el índice de masa corporal, si nos puede dar una orientación, sigue siendo muy poco para generar la evaluación real del paciente y el DEXA sigue siendo mucho más específico para él. Y por otro lado, tenemos que evaluar la actitud física de nuestros pacientes. ¿Quién acá sabe cuál es su actitud física? ¿Quién conoce su actitud física? ¿Sabe cuántos METs tiene? ¿Cierto que no? Eso es muy sencillo, a través de un test de Sit-to-Stand. Y lo vamos a hacer 30 segunditos. Sí, vamos a ver. Vamos a ver, nos ponemos de pie. Eso, 30 segunditos. ¿Me marcas 30 segundos, por favor? Entonces, lo que vamos a hacer sencillamente es que vamos a poner nuestros brazos acá en el centro y nos vamos a sentar y a poner de pie el número de veces que puedan en los 30 segundos. ¿Listo? 30 segunditos. ¿Ya corre 30? ¿Ya corre 30? Vamos a ver. ¿Quién está dispuesto a conocerse hoy? ¿Ah? Listo. 30 segundos. Listo, iniciamos. Vamos contando cuántas. El número de veces. Van a decir, nos pusieron a sudar. Estamos bajando la dona que nos comimos allá. ¿Sí? Faltan 15 segundos. Vamos, arriba. Vamos. Quedan 10 segundos. Con mi reloj 5, 4, 3, 2, 1, vale. Eso es muy bien. ¿Quién tuvo al menos 25? 25. Muy bien, excelente. ¿Quién tuvo menos de 15? 15. Bueno, en torno a la relación de la edad, ¿verdad? Por eso. Saca tus conclusiones. En torno a la edad. Entre 20 y 30, ¿verdad? Lo ideal es que tengan 26. Y de ahí hacia abajo vamos disminuyendo 2 por cada 10 años. Ahora, perfecto. Entonces, fíjense que es muy sencillo evaluar la actitud física de nuestros pacientes. Entonces, con esta evaluación, 30 segunditos en el consultorio, no demoramos más. Podemos evaluar cuál es la actitud física de nuestros pacientes. Ahora, tenemos otra situación, podemos hacerlo a través de la fuerza. ¿Y
como ven, la fuerza está determinado que entre mejor sea la fuerza, el riesgo cardiovascular es menos, ¿verdad? Entonces, la presencia de sarcopenia lo podemos evaluar a través de un test de la fuerza prensible, ¿verdad? A través de este dispositivo, este podómetro acá, lo podemos hacer y podemos definir qué tanto es la fuerza de nuestros pacientes, ¿verdad? Para un hombre debería tener más o menos 27 kilos de fuerza, para una mujer 16 kilos más o menos. Por debajo de esto, ¿verdad? Tiene aumento del riesgo cardiovascular. Y son cosas muy sencillas, pero tal vez no lo hacemos en nuestra consulta a diario. Y por último, eso es un poquito más complejo, que es el test de los 6 minutos, en donde ponemos a nuestros pacientes a caminar durante 6 minutos, una distancia determinada en un terreno plano, y con esa evaluación vamos a definir cuáles son los METs reales que tiene nuestro paciente y vamos a evaluar las unidades de metros sobre minutos o algunas veces metros sobre segundos, ¿verdad? Entonces, es un test también muy sencillo y lo podemos hacer. Estas fórmulas que les dejo acá es sencillamente el valor predicho. Es sencillamente que eso es un paciente con respecto a su peso, a su estatura, va entonces a definir cuánto debería ser. Le dejo esas escalas. Bueno, ya casi para terminar, tenemos que podemos clasificar nuestros pacientes de muchas maneras y hay clasificaciones amplias. La más usada, la clasificación de Edmonton, que evalúa la relación que existe entre los factores de riesgo del paciente y el peso y los factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, esa es la clasificación de Edmonton. En este caso, en la siguiente clasificación que les dejo acá es la clasificación en relación al metabolismo, y esa es muy interesante, porque son pacientes que son obesos metabólicamente sanos o no obesos metabólicamente enfermos, o pacientes que tienen peso normal, pero cuando usted le hace una evaluación metabólica, no me dolía nada, no sentía nada, pero tengo triglicéridos, colesterol, hiperglicemia, mejor dicho, me heredaron todo. Entonces, esa clasificación evalúa esa condición del peso y la relación que existe con las enfermedades metabólicas. Y por último, la Sociedad Española de Obesidad, ¿verdad? Intenta que se establezca una clasificación mucho más completa de los pacientes con obesidad, en donde ellos utilizan una escala del ABCD, en donde A, como ustedes lo ven en la lámina, evalúa la fisiopatología, es decir, las posibles causas de la obesidad de un paciente. Luego viene la B, que habla del índice de masa corporal, la C, que nos habla de las complicaciones que este paciente ya presenta, y la D habla es de la gravedad que este paciente tiene. Entonces, desde la Sociedad Española quieren poder involucrar a nuestros pacientes haciendo un esquema completo de lo que significa en qué momento de la obesidad el paciente está, para poder determinar una intervención. Entonces, ya casi para concluir, ¿qué tenemos? Tenemos algunas intervenciones necesarias en el paciente con la obesidad, como tenemos el control de las patologías, el control con psicología, la parte nutricional, el uso de medicamentos. Y quería decirles que en Colombia, en el mundo hay muchas drogas que se están utilizando para el manejo de la obesidad, pero en Colombia solamente hay aprobadas 2, que es el Lorlistat y la liraglutide 3.0 miligramos. Entonces, esos son los únicos 2 medicamentos que se están utilizando en Colombia, que están aprobados. En el mundo ya se utilizan otros, ¿verdad? En Colombia están incorporando algunos otros, pero en la realidad es lo único con lo que contamos actualmente en la regulación colombiana. Tenemos las indicaciones de la cirugía bariátrica, y esto ha incrementado mucho, ¿no? Pero realmente las indicaciones, según la Sociedad Colombiana de Endocrinología, la cirugía bariátrica está indicada en los pacientes con índice de masa corporal entre 35 y 40, ¿verdad? Que tienen factores de riesgo. Bien, y los que tienen más de 40 de índice de masa corporal sin importar los factores de riesgo. Incluso ya entra en boga lo que es la cirugía metabólica, que son pacientes que tienen índice de masa corporal mayor de 35 y que son diabéticos y no han podido controlar la diabetes. Entonces ahí entra esta
esta práctica también. Pero esas son las únicas prácticas, las únicas indicaciones. Vemos cosas diferentes en la realidad. Bueno, entonces ahora en la parte nutricional, algunas estrategias que se tienen en cuenta, como es el ajuste de las kilocalorías, la regulación de los macronutrientes en los porcentajes que requiera cada paciente para poder tener un desempeño óptimo de su tejido graso, la regulación del ciclo circadiano en torno a la alimentación y por último el timing nutricional, importantísimo, quería dejarles ese mensaje. El timing es importante, es decir, el tiempo que dura ese paciente desde el momento que come y el tiempo que dura procesando ese alimento para poder volver a tener una ingesta. Entonces es importantísimo que lo tengan en cuenta. Por último, las rutinas de ejercicio. La ciencia muestra que el mejor tipo de ejercicio para la reducción de peso se llama HIIT, ¿verdad? Que es el entrenamiento interválico de intensidad alta, ¿sí? Es lo que funciona, es lo que la ciencia dice que genera mayor recuperación del estado corporal, mayor quema de grasa. Lo único es que hay que conocer cómo funciona y también pues eso no es algo difícil, es solo tener algo de entrenamiento en ello. Por eso los pacientes que ustedes vean y que le dicen, yo troto todos los días, sí, perfecto. Yo les digo a mis pacientes, perfecto, eso tiene tu corazón sano, me encanta, ¿verdad? Tus pulmones, ok, pero lo que necesito es que mejores tu composición corporal y para eso necesitamos hacer variaciones en el tipo de actividad física que tú haces. Claro, habrá que evaluar si el paciente tiene algunas limitaciones, ¿verdad? Algunos ya tienen artrosis, ¿verdad? Otros por su peso corporal deben hacer un tipo de ejercicio diferenciado, pero ojo, HIIT hay para todos los pacientes. ¿Bien? Para que lleven a casa y como conclusiones, la obesidad es un problema multifactorial. La disrupción del reloj biológico promueve la obesidad y por lo tanto hay que intentar evitarlas. El balance energético solo es una parte del eslabón de lo que significa la obesidad. La composición corporal es el objetivo. Dejemos de lado la báscula. Muchos asumen que si hago un proceso y que si no pierdo tantos kilos, entonces lo que estoy haciendo no está sirviendo y mejor sigo comiendo como antes. No, así no es. El objetivo es regular la composición corporal, mejorar los factores de riesgo, disminuir la grasa visceral y con la evolución, el peso va a ir mejorando progresivamente. La evaluación integral, como ya lo vieron, definitivamente es necesaria y los cambios del estilo de vida es la piedra angular. Esa es la clave. Bien. Mi última lámina diciéndoles que por favor hay que promover, parar la discriminación y estigmatizar a nuestros pacientes con problemas de obesidad. Por favor, es importantísimo porque eso le va a mejorar el autoestima a nuestros pacientes, les va a promover que ellos se sientan motivados al cambio, ¿verdad? Así que el estigma, no solo para la obesidad, sino para cualquier otra situación, no es bueno. Y por último, les dejo estas tres palabras, decisión, disciplina y perseverancia. Esas son las 3 pastillas que les doy a mis pacientes cuando salen de mi consulta. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por la intervención. En este momento vamos a abrir un espacio para preguntas, si alguno tiene alguna inquietud. Doctor Jorge, ante todo, pues muchísimas gracias, de verdad que muy contenta por tenerlo aquí con nosotros. Sabemos que pertenece a la clínica, pero gracias por el apoyo a medicina interna, hospitalización. Segundo, muchas gracias por los conceptos, creo que quedamos muy claros, muy concisos, muy precisos. Tal vez a veces tenemos ciertos conceptos errados de la obesidad, pero gracias ahora hay personas como usted que están trabajando cada día más en esos temas. Y pues la idea es de estas jornadas es traer esos mensajes a aquellas personas que estén interesadas. Doctor, usted habló muy por encimamente de la cirugía o la parte quirúrgica, pues a veces las personas creen que la solución es la parte quirúrgica. Yo quisiera en su experiencia y en el día a día que usted tiene, ¿qué nos puede aportar esa parte? Porque es que la gente cree que aparte de lo que usted habló muy claramente, cree que al final del sendero es la cirugía y eso creo que no es así, pero quiero su concepto, doctor, muy gentil. Gracias.
Bueno, muy buena pregunta y por permitirme los minuticos adicionales para hablar de eso. Bueno, realmente la cirugía bariátrica es una parte que ha crecido exponencialmente en los últimos años, no solamente en la práctica, sino también en las técnicas quirúrgicas y sobre todo la eficacia de los métodos, pero sobre todo la seguridad de los métodos. Entonces, la cirugía bariátrica cada vez es más frecuente. Pero realmente, como lo vemos ahí, la cirugía bariátrica tiene indicaciones precisas, ¿verdad? Dentro de mi experiencia, notamos que muchas veces empezamos adelante, ¿sí? Y no de adelante hacia atrás, como debe ser. Y muchos pacientes intentan resolver su problema de peso a través de una cirugía. Y muchas veces los factores de riesgo, las comorbilidades de los pacientes, así lo hacen necesario, en donde tienen que tener una intervención rápida, oportuna. Sin embargo, esta intervención no debe pensarse que con la cirugía se resolvieron los problemas, porque claramente la reganancia de pacientes post cirugía bariátrica cada vez es mayor. Y es que en una estrategia dinámica para el manejo de los pacientes que son candidatos para una cirugía bariátrica, el proceso no debe empezar antes de un mes. O sea, una cirugía no se debe llevar antes de un mes, porque durante ese tiempo se deben hacer varias cosas. Primero, se deben optimizar las condiciones físicas del paciente. Segundo, se debe iniciar un proceso psicológico ante los cambios que el paciente va a tener. Tercero, se deben adecuar los hábitos nutricionales del paciente, no solo para garantizar la nutrición del paciente, sino porque va a tener un estómago mucho más pequeño, ¿verdad? Y emocionalmente, eso es algo que los pacientes deben trabajar antes de ser intervenidos, ¿verdad? Entonces, desde ese aspecto, yo considero que la cirugía bariátrica es una herramienta y hace parte del eslabón de tratamiento de los pacientes con problema de peso. Y usted bien lo ha dicho, ¿verdad? Termina siendo, la cirugía no es una solución, es decir, no es la solución completa, ¿sí? La cirugía hace parte de la solución, es decir, todo necesita el proceso nutricional, neuroadaptativo, cognitivo, enseñarle al paciente a comer, enseñarle al paciente a hacer ejercicio, enseñarle al paciente a controlar sus emociones, porque todo eso va de la mano. Entonces, definitivamente la cirugía bariátrica sí es una herramienta que funciona, es eficaz, ¿sí? Se debe hacer en los casos que necesitan hacerse, pero también muchas veces arrancamos por la cirugía y no entendemos que antes de la cirugía se necesita un proceso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se necesita con cada uno de los pacientes que van a ser intervenidos. Es más o menos encaminada a lo que la doctora Liliana decía, y es que en este momento la población en el mundo, y aquí en Colombia no cambiamos, es que los jóvenes y niños cada día son más obesos, y eso afecta pues toda los problemas cardiovasculares cada día lo vemos en pacientes más jóvenes, y de hecho acá tuvimos un paciente como de 34 años infartado. Entonces, no solamente es la predisposición, sino también los hábitos que estamos teniendo. Acá en Cúcuta estamos haciendo terapia cognitivo-conductual. Esa es una de las preguntas porque hace parte del tratamiento multidisciplinario. Y la otra pregunta es ¿el ejercicio en la mañana o en la noche? Porque los que trabajamos todo el día estamos trabajando. Bueno, me agrada que hayan preguntas porque eso quiere decir que es un tema muy interesante, pero además de eso que podemos seguir aprendiendo. Bien, mira, la primera pregunta, doctora, terapia neuroconductual, ¿verdad? Realmente la terapia neuroconductual es necesaria, no solo para los problemas relacionados con la obesidad, ¿verdad? Sino todo el gran número de enfermedades que están derivadas de alteraciones de la conducta emocional. Bien, entonces sí,
Si me preguntas si aquí en algún sitio están haciendo estos esquemas de terapia neuroconductual, realmente existen grupos de cirugía bariátrica que están muy bien organizados, que están muy bien fundamentados y tienen su proceso realmente acorde como la ciencia y la evidencia científica así lo demanda, ¿verdad? Existen algunas psicólogas que se han especializado justamente en esta parte conductual para generar esas modificaciones en la forma como los pacientes ven la comida. Y es que desafortunadamente los pacientes con problemas del peso tienen un problema con la forma que ven la comida. ¿La comida qué es? La comida sencillamente es la forma como nuestro cuerpo recibe energía. Pero cuando la energía tiene un carácter hedónico, ya la comida se ve de forma diferente. Entonces yo como es porque me es rico, sabroso. Me tomo una bebida azucarada, gasificada, y eso me hace sentir bien. De hecho, que hay personas que pasa como cualquier adicción, la adicción al cigarrillo, la adicción a los psicoestimulantes, es igualito. Estás trabajando, pero llegó el momento de tu dosis, ¿verdad? Entonces, tu cuerpo te lo pide porque ya tiene un carácter hedónico. De hecho, que existen muchas tablas, ¿verdad? Para poder, como la tabla de Jazz, que evalúa justamente este tipo de carácter, la adicción a las comidas, ¿verdad? Pero sí existen algunos grupos bien formados, bien organizados, que lo están haciendo, que el paciente empieza su proceso, va con psicología, endocrino, medicina del deporte y otras cosas, hacen su proceso correctamente, necesitan perder cierta característica para poder ser llevado a una intervención quirúrgica y sí se hace, en la ciudad se hace. Tu segunda pregunta es acerca de en la mañana o en la tarde el ejercicio, en la noche el ejercicio. Bueno, eso es un cuchillo de doble filo. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque yo siempre he dicho que el ejercicio es bueno a cualquier hora del día. El ejercicio es bueno. Lo que pasa es que hay que mirar qué quiero yo conseguir con el ejercicio. Y siempre le digo a mis pacientes y les digo a ustedes, con el ejercicio hay que trazarse un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Quiero ganar masa muscular. Tengo un tipo de ejercicio que tengo que hacer. Quiero mejorar mi capacidad cardiovascular. Tengo un tipo de ejercicio que debo hacer. Quiero mejorar mi composición corporal y disminuir la grasa, la adiposidad que tengo. Hay un tipo de ejercicio, ¿verdad? Pero el ejercicio en la mañana está documentado que el ejercicio en ayuno, ¿verdad? Provoca o promueve más la reducción del tejido graso gracias a que hay un aumento en la flexibilidad metabólica, ¿verdad? Y con el ejercicio en ayuno, ¿verdad? Podemos tener esa combustión que necesitamos para generar mayor reducción de peso. Sin embargo, que diga que es mejor en ayuno, no quiere decir que no sea bueno en la noche. ¿De acuerdo? Entonces los conceptos deben quedar claros, porque muchos pacientes dicen, no, doctor, yo en la mañana no puedo, y a mediodía no tampoco, y en la noche llego cansado. Entonces uno dice, bueno, ¿y a qué hora puedes? Doctor, el domingo. Ok, listo, perfecto. Entonces el domingo vamos a hacer, no, pero ese domingo no porque me voy de vacaciones. Sí, entonces siempre terminamos dándole una pausa a eso. Entonces decimos, y lo que usted dice es claro, si ya no hice ejercicio en la mañana, no, ya no hago, porque el doctor dice que es en la mañana, el de la tarde ya no sirve, sí, el de la noche ya no sirve, y no, lo que hay que mirar es lo que produce el ejercicio, es decir, circadiano, el ejercicio te estimula, te aumenta el nivel del cortisol, algunos
¿en qué condiciones le pedimos a nuestros pacientes que haga ayuno? Que haga ejercicio en ayuno. Lo que yo siempre recomiendo es que ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, hay que hacer ejercicio. No solo para el que tiene problemas de peso, ojo, y eso es para todo. El ejercicio no es para perder peso. El ejercicio hace parte del funcionamiento idóneo de nuestro cuerpo. Nuestros músculos se nutren con el ejercicio. Nuestros músculos hacen parte de un sistema metabólico óptimo. Entonces, en ese contexto, y para contestar su pregunta, el ejercicio es bueno en la mañana, en la mediodía o en la noche. Hay que hacer ejercicio. Los sábados y los domingos, bueno, algunos descansan. ¿Alguien más tiene alguna duda? Buenos días, doctor. Muchas gracias. Muy ilustrativa y nutritiva su ponencia. Mi duda es en cuanto al ejercicio que gracias a la doctora Marta tocaron el tema. Usted mencionaba que los HIIT son el indicativo, evidencia médica para tratar o mantener a los pacientes en obesidad. ¿Qué tan demostrado está que es superior a los ejercicios de musculación y halterofilia, que estos cuando se realizan mantienen la quema de calorías en el ejercicio y aún posterior a este? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Muy interesante, trataré de contestártela. ¿Sí? Bueno, mira, los ejercicios de halterofilia, ¿verdad? Todos estos ejercicios tienen un mismo fundamento. Y el fundamento es llevar tu cuerpo a un nivel de exigencia alto. Bien. La ciencia muestra que definitivamente los ejercicios HIIT tienen beneficios en la reducción de grasa. Pero ¿qué pasa? No todos nuestros pacientes pueden hacer halterofilia, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, en ese contexto, lo que busca el ejercicio HIIT, que es lo que más se ha estudiado, ¿por qué? Porque existen dos tipos de ejercicio. El ejercicio como el que comentas son ejercicios alternativos, ¿verdad? Que los practican prácticamente personas que tienen las capacidades físicas y que lo pueden hacer, ¿bien? Después de un proceso de entrenamiento y adaptación. Pero habían dos grupos grandes de ejercicios como es el LISS y el HIIT. El ejercicio LISS, que no es más que el ejercicio de baja intensidad que practican casi todas las personas cuando trotas, cuando caminas, cuando montas en bicicleta, ¿verdad? Son ejercicios que necesitan mayor tiempo porque la intensidad de esos ejercicios muchas veces es más reducida. Bien. Y el ejercicio HIIT, ¿qué es lo que busca? Realmente el punto clave del ejercicio HIIT es el tiempo. Bien. Es la dinámica que existe entre la producción de momentos de alta intensidad, ¿verdad? Y luego llega la calma. Y nuevamente el incremento de la intensidad del ejercicio es lo que va a hacer que haya una modificación en la combustión. Puesto ya sabemos que después de los primeros 10 minutos de ejercicio es cuando se agotan los recursos de glucosa circulantes, ¿verdad? Después de esos 10 minutos es cuando empiezan a aparecer el consumo de los depósitos de glucógeno que tenemos a nivel del hígado o a nivel de los músculos. Entonces, en ese contexto, creo que los ejercicios de halterofilia puede que no sean de menor calidad que los ejercicios HIIT. Probablemente ambos son eficaces. Lo que te diría es que no todos pueden practicarlo, ¿verdad? También te diría que el ejercicio HIIT lo podemos conocer con alto impacto o bajo impacto, con intensidad moderada o alta intensidad. Bien, en donde podemos hacer una escala progresiva. Entonces, para contestar a tu pregunta, y no sé si lo logro, es que los ejercicios de halterofilia, los ejercicios HIIT, la ciencia, el HIIT lo ha estudiado más a profundidad en cuanto a su capacidad de reducir en pacientes que tienen una condición física reducida o limitada, porque tienen un problema de obesidad. Bien, no tanto así los ejercicios diferentes que pueden ser necesarios que hayan cierto tipo de condiciones en una persona para poder generar este tipo de actividad física. ¿Ven?
No sé si contesté tu pregunta. Ok, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Listo. Doctor, muchas gracias. Vamos a finalizar esta jornada con la última ponencia llamada Serie de Casos Tuberculosis Extrapulmonar. Está a cargo de la doctora Rosemary Uzcategui, médico interna de la Universidad de Santander. Buenos días. Buenos días. Primero que todo, pues agradecer esta oportunidad y pues resaltar que para mí, pues como médico interna, es un honor estar presente en esta jornada académica junto pues a mis doctores que han sido pues importantes durante este camino académico, pues los médicos internistas. Vamos a hablar de un tema muy importante que es altamente prevalente e incidente, sobre todo pues en nuestra zona, que es la tuberculosis. Especialmente vamos a hablar de los casos de tuberculosis extrapulmonar, dado pues la dificultad que generalmente tienen en su diagnóstico y tratamiento. Entonces, empezamos tuberculosis extrapulmonar, una serie de casos. A nivel de introducción, pues saber que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica que está ampliamente distribuida por todo el mundo. El agente pues es conocido, Mycobacterium tuberculosis, y se estima que 1/3 de la población está infectada. Sin embargo, solamente el 10% desarrolla una enfermedad activa, la cual pues está asociada a factores de riesgo. Colombia pues es el quinto país con mayor frecuencia de casos de tuberculosis. Para el año 2020, el Ministerio de Salud estimó 12.582 casos, de los cuales el 15% fueron atribuidos a formas extrapulmonares, siendo con una incidencia de 22 casos por 100.000 habitantes. La metodología de este estudio fue un diseño de estudio descriptivo transversal con el objetivo de describir una serie de casos de pacientes con tuberculosis extrapulmonar poco frecuente en la institución. El método fue a través de revisión de historias clínicas en pacientes que durante la estancia hospitalaria fueron diagnosticados con tuberculosis extrapulmonar en el periodo de 2021-2022 y el análisis de los resultados se hizo a través de descripción clínica. Se presentan 5 casos en total. El caso número 1, el motivo de consulta fue la fiebre y escalofríos, un masculino de 39 años de edad con una enfermedad actual de 1 mes de evolución, que inicia con hiporexia asociado a pérdida de 10 kilos de peso, fiebre no cuantificada de 15 días y tos productiva, que hace 7 días inicia con disnea de medianos esfuerzos. Este paciente asistió a un primer nivel de atención donde lo remiten con una radiografía de tórax patológica, antecedentes de importancia toxicológicos, el tabaquismo y que este paciente residía los últimos 8 meses en Cartagena. Al examen físico, al paciente se le encontraron tirajes supraclaviculares e intercostales, crepitantes gruesos en bases del pulmón derecho y ruidos respiratorios ausentes en la base pulmonar derecha. Los paraclínicos de ingreso de este paciente, hemoglobina de 9.1, plaquetas de 706.000, VIH negativo y albúmina de 1.9. Se le realizó el ataque de tórax, en la cual nos reporta un abundante derrame pleural derecho, mínimamente loculado y con un engrosamiento pleural difuso. A este paciente se le realizó toracocentesis y el resultado de esta toracocentesis no se observaron ni gérmenes ni estructuras micóticas y el citoquímico al ser estudiado fue de tipo exudativo. La prueba de ADA dio 0.1 y la biopsia, que fue el medio por el que se diagnosticó, nos dio inflamación crónica granulomatosa no caseificante. El caso número 2, el motivo de consulta fue el dolor abdominal, un masculino de 31 años de edad con enfermedad actual de 3 meses de evolución consistente en pérdida de peso de 10 kilos, un dolor abdominal difuso y aumento del perímetro abdominal de forma progresiva. Que se agudizó ese cuadro hace 1 mes. Este paciente no tenía antecedentes patológicos de importancia, lo único a resaltar es que es un trabajador de la salud. Los paraclínicos de ingreso tenían hemoglobina de 13, leucocitos de 8.600, plaquetas de 372.000, creatinina de 0.9, TGO 16, TGP 16,
albúmina 2.5, se le realizó una ecografía abdomen total, la cual pues reportó una citis leve. Se le realiza igualmente un ataque de abdomen en donde se ven signos severos de carcinomatosis del epiplón y carcinomatosis peritoneal. Se lleva a paracentesis, donde se drenaron 2.700 cc. Además de eso, pues el paciente también se le realizó un TAC de tórax, en donde se evidenciaron nódulos pulmonares de aspecto metastásico en ambos lóbulos superiores y adenopatías mediastinales. A este paciente se le realizó una biopsia pulmonar debido pues a estos hallazgos, donde se encontraron granulomas de 100 Nielsen positivo para bacilos ácido alcohol resistentes y en la biopsia peritoneal inflamación crónica granulomatosa. El caso número 3, el motivo de consulta fue el dolor abdominal. Un femenino de 70 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad actual de 1 mes de evolución, de dolor en hipocondrio derecho asociado a pérdida de peso. El examen físico, tórax simétrico, ruidos respiratorios sin agregados. Los paraclínicos de ingreso, hemoglobina de 10.2, leucocitos 14.000, neutrófilos a 79%, una proteína C reactiva de 9.3, creatinina de 0.7, TGO de 39 y TGP de 28. Igualmente se le realizó el TAC de tórax, donde se ven un conglomerado mediastinal de aspecto metastásico asociado a lesiones hipodensas nodulares en el lóbulo inferior del hemitórax derecho y un derrame pleural con engrosamiento pleural difuso. Se le realizan marcadores tumorales, los cuales fueron negativos. Se le realizó toracocentesis derecha, donde se le toma biopsia. El KOH salió negativo, en el BK no se observaron VAR, el cultivo de Mycobacterium igualmente fue negativo a las 6 semanas de cultivo y el ADA en líquido pleural fue de 55. El caso número 4, motivo de consulta, dolor abdominal, masculino 27 años de edad, con antecedente de trauma raquimedular de hace 1 año, con una enfermedad actual de 10 meses de evolución, de dolor en área de trauma asociado a masa en región dorsal. Antecedentes importantes toxicológicos, este paciente pues era consumidor de múltiples sustancias psicoactivas. Al examen físico, un defecto motor en miembro inferior. Los paraclínicos de ingreso, hemoglobina de 13, leucocitos de 6.400, plaquetas 450.000, PCR de 2.6, creatinina 0.8 y VIH negativo. Este paciente se le realizó una resonancia magnética donde se describe una fractura de cuerpos vertebrales en T9 y T10, compresión medular, estrechez del canal lumbar con masa de partes blandas paravertebrales y pues en la resonancia pues se evidencia, en la resonancia se evidenciaba pues la deformidad torácica. Igualmente también se le realizó TAC de tórax, donde se encontró pues además engrosamiento pleural bilateral, escaso líquido pleural, lesiones líticas que comprometían T8 y T9, parcialmente T10, con destrucción casi completa del cuerpo vertebral, T8 y acuñamiento anterior que condicionaba esta deformidad. El ADA en líquido pleural fue de 158 y la biopsia de T8 evidenció focos neutrófilos, histiocitos epiteloides y células multinucleadas con focos de necrosis. Finalmente, el caso número 5 fue un motivo de consulta, alteración del estado neurológico, un masculino de 53 años de edad que venía remitido de TIBU con antecedentes de VIH en manejo antirretroviral. Una enfermedad actual de 8 días de evolución consistente en lenguaje incoherente, desorientación, pérdida de la fuerza en miembro inferior izquierdo, incontinencia urinaria y pues se desconocía la carga viral y el recuento de C4 en ese momento. Los paraclínicos de ingreso, hemoglobina de 14, leucocitos 11.000, plaquetas 305.000, creatinina 0.6, sífilis no reactivo, BCG 35, PCR 2.26 y film array que se le hizo de meningitis encefalitis fue negativo. La resonancia magnética de columna dorsal, pues se reportó una espondilosis de columna vertebral con cambios de mielitis dorsal. Se le hizo una punción lumbar y pues este citoquímico evidenció células aspensas de mononucleares e hiportritinorraquia. El cultivo, el KOH, el estudio de tinta china, el BK y el Ginex en ese paciente fueron todos negativos y el ADA en líquido cefalorraquídeo fue de 7.2. Bueno, ya presenté los casos, ahora pues ingresamos a la discusión. Entonces, según el Ministerio de Salud, para el año 2020
De los casos de tuberculosis reportados, estimó que el 65% pertenecían al género masculino y el 23% edades comprendidas entre 25 y 34 años, lo cual fue consistente con lo hallado en este estudio, ya que el 80% fue masculino y el 60% de los estudiados tenían una edad entre 27 y 39 años. En esta imagen, pues podemos ver la carga de tuberculosis por entidades departamentales, donde el Ministerio de Salud para ese mismo año reportó que Norte de Santander estaba dentro de los departamentos que tenían la carga de enfermedad mayor al 75%, siendo que para Norte de Santander la carga era de 4.1. Los casos totales que se reportaron para este año en Norte de Santander de tuberculosis fueron 494, de los cuales 8 fueron de forma extrapulmonar. Y en Cartagena, pues dado que uno de los pacientes provenía de Cartagena, se reportaron 253 casos, donde los 64 casos fueron de tuberculosis extrapulmonar. En el estudio realizado por Beltrán León, se reportó que la tuberculosis fue 4.4 veces más frecuente si existía un índice de masa corporal menor a 18.5. Algo similarmente pues reportado en el estudio de Romero S., donde el 27% de los pacientes con bajo peso al momento del diagnóstico tuvieron una asociación directa de mortalidad por tuberculosis. En nuestro caso, en todas las enfermedades actuales, el paciente refirió esta pérdida de peso. Eso fue el 80%. Una pérdida de peso mayor a 10 kilos se reportó en el 75% de los pacientes. Siento que en uno de los casos se diagnosticó como una desnutrición severa. Igualmente lo reportado por Moreno Karen en un estudio realizado aquí en Cali, donde se encontró que el 50% de los pacientes con tuberculosis cursó con hipoalbuminemia y con anemia. Esto pues hallazgos muy similares a este estudio, ya que el 60% de los pacientes cursó con hipoalbuminemia y con anemia. En cuanto a la albuminemia, quiero pues enfatizar un poco, ya que igualmente pues Moreno Karen describió en este estudio que el 86% de los pacientes que fallecieron por tuberculosis se encontró que la albúmina estaba por debajo de 3.5. En los casos estudiados, todos los pacientes que presentaron hipoalbuminemia presentaron un tipo de hipoalbuminemia severa por debajo de 2.5, lo que nos da a decir que la hipoalbuminemia severa está relacionada directamente como un predictor de mortalidad en los pacientes con tuberculosis. En cuanto a los paraclínicos que se le realizaron a los pacientes, entonces el estudio realizado por Ramírez M. nos da a decir que la sensibilidad de las pruebas como ADA y la prueba de GeneXpert está en función de la carga bacteriana, donde se necesita una carga bacteriana de 5.000 a 10.000 bacilos para que esta pueda ser detectable. El 30 a 50% de los casos de tuberculosis extrapulmonar tienen una baciloscopia negativa. Esto fue consistente con nuestro estudio, ya que en todos los pacientes que se estudiaron, tanto el GeneXpert y la baciloscopia fueron negativas. Igualmente, pues tener en cuenta que si la baciloscopia es negativa, la sensibilidad del GeneXpert baja hasta un 60%. Y que la sensibilidad del GeneXpert también depende de la toma, de donde se toma la muestra. ¿Sí? Siendo que las muestras tomadas por biopsia van a tener una sensibilidad mucho mayor que las muestras de líquido. En las formas pleural, meningia, peritoneal, la sensibilidad es de 50% y la especificidad del GeneXpert es del 90%. Y cabe resaltar que la ADA pues, aporta información útil para el diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar. En los casos presentados, como se ve en esta gráfica, el ADA fue positivo en el 60% de los casos y nos permitió el diagnóstico de estos pacientes. En cuanto al diagnóstico de la tuberculosis pleural, entonces, las pruebas de imágenes iniciales fueron un gran aporte, ya que en todos se encontraron datos consistentes, borramiento del ángulo costofrénico, derrame pleural y el engrosamiento pleural que se encontró pues, en todos los pacientes con derrame pleural al momento de realizar la TAC. En cuanto al estudio del líquido pleural, se encontró que era de tipo exudativo. Las principales causas de derrame pleural de tipo exudativo son el cáncer, la tuberculosis, el reumatismo y el lupus. Igualmente, cabe resaltar que los pacientes que se diagnosticaron de derrame pleural, en total fueron 3, 2 de ellos se diagnosticaron por medio de ADA.
Bello F. describió que la probabilidad diagnóstica de un derrame pleural tuberculoso aumenta cuando hay un ADA en líquido pleural mayor a 70 unidades. Y el otro paciente se diagnosticó por medio de biopsia. Igualmente, Bello F. describió que el diagnóstico por medio de biopsia siempre se encuentran los típicos granulomas necrotizantes con macrófagos, linfocitos, células de Langhans y necrosis caseosa. En nuestro caso, el paciente se encontró granulomas no caseificantes que se pueden encontrar en una menor proporción, pero que también son diagnósticos de tuberculosis. En cuanto a la edad, el Ministerio de Salud ha descrito pues, que la tuberculosis pleural afecta principalmente a jóvenes menores de 35 años. ¿Cómo es la presentación? Fiebre con tos productiva en el 94% y dolor pleurítico en el 78%. En los casos estudiados, los pacientes pues, tuvieron una edad similar y la fiebre se encontró solamente en un caso, sin embargo, el dolor de tipo pleurítico sí se encontró en los 3 casos presentados. Las características del derrame pleural típicamente como son, es un derrame pleural que es unilateral, de pequeño a moderado y de predominio derecho. Y el diagnóstico presuntivo se describe que se hace cuando hay una alta sospecha clínica del paciente. En este caso, pues los pacientes todos eran de Norte de Santander, uno de Tibú y uno de Cartagena. Entonces había una alta sospecha por la prevalencia. El citoquímico, que haya una proporción mayor de linfocitos y ADA mayor a 40 unidades. Presencia de granulomas caseificantes en una biopsia pleural, lo que nos quiere decir, pues, los casos que se diagnosticaron fueron un diagnóstico presuntivo de tuberculosis. En cuanto a la tuberculosis de tipo osteoarticular, Laos Placiera describió que la infección esquelética por tuberculosis representa del 10 al 30% de los casos. Esta tuberculosis, el tipo más común es la de tipo espinal, que afecta típicamente a la unión toracolumbar, principalmente desde las vértebras T8 hasta L3. Afecta 2 vértebras contiguas y el espacio discal intermedio pues, se va a reducir por la calcificación que ocurre. El paciente pues, presentaba este tipo de lesiones de T8, T9 y T10. Otros hallazgos en los estadios avanzados de este tipo de tuberculosis es la apariencia de miembros inferiores y la deformación vertebral también presentes en este paciente. Resaltar en este paciente los antecedentes, que fue un paciente con un trauma raquimedular de 1 año y además de eso, pues era un paciente consumidor de sustancia. Suárez describió que el 79 al 97% de los casos, la histopatología describe necrosis caseosa, granulomas de células epiteloides y células gigantes de Langhans. En nuestro caso, la biopsia de la vértebra T8 reportó células epiteloides, células gigantes multinucleadas con focos de necrosis y que el agente causal solamente se identifica en el 40% de los cultivos. Algo a resaltar en este punto es que igualmente pues el caso estudiado por Suárez aquí pues puse la resonancia, nos dice que el diagnóstico por resonancia es la técnica más sensible y pues al comparar las imágenes encontradas por este caso que se reportó y las imágenes encontradas en el estudio presente, pues vemos una similitud muy grande, principalmente la deformación vertebral, que es evidente. En cuanto al tratamiento, pues de todos los tipos de tuberculosis extrapulmonar, típicamente pues es la terapia RHZE. Sin embargo, un punto a debatir, especialmente en las de tipo osteoarticular, es el tiempo por el cual se da esta terapia, donde se recomienda una terapia de 9 a 12 meses, donde los 2 primeros meses pues va a ser la terapia completa. Y además de eso, pues asociar la vitamina B6 por el riesgo de neuropatía. En cuanto a la tuberculosis peritoneal, el estudio realizado por Amado S., aquí en Colombia, se registró que la tuberculosis gastrointestinal es la 6ª causa más frecuente de tuberculosis extrapulmonar y que la presentación peritoneal representa el 50%. Además de eso, que existe una asociación a tuberculosis de tipo pulmonar hasta el 4% de los pacientes, lo cual fue consistente con lo encontrado, ya que el paciente que se le diagnosticó tuberculosis peritoneal, además cursaba con un cuadro de tuberculosis pulmonar. El diagnóstico es un reto debido pues, a lo inespecífico de los síntomas, los hallazgos clínicos y la naturaleza pausivacilar. En este caso, el paciente inicialmente se le estaba sospechando una carcinomatosis peritoneal, sin embargo, pues al indagar y realizar marcadores tumorales, todo estaba en normalidad.
A este paciente pues se le realizaron características en el líquido. Se describe que las características típicas son un color cetrino o hemático, proteínas mayor a 30, celularidad mayor a 400 y un índice de gasa de 1.1. Igualmente, el caso presentado por Amado S. pues tuvo muchas similitudes con el caso que se presenta aquí, donde fue un masculino de 47 años de edad, con aumento del perímetro abdominal, 4 meses de evolución, pérdida de peso de 15 kilos, ascitis y un índice de gasa de 0.6 y biopsia con inflamación granulomatosa, datos muy similares a los encontrados en el presente estudio. También se describe que la coloración de Stein-Nielsen es positiva solo en el 3% de los casos. El cultivo sigue siendo pues la prueba de oro. Y igualmente pues los datos encontrados en este estudio fueron consistentes con otro estudio realizado por López en 2021 en México, donde el diagnóstico fue por medio de biopsia, donde se encontró inflamación crónica granulomatosa. En cuanto a la tuberculosis del sistema nervioso central, esta representa el 1 al 2% de los casos. El estudio realizado por González S., donde se estudiaron 36 pacientes, se encontró una edad promedio de 52 años, donde el 60% fue de sexo masculino y una asociación con coinfección de VIH en el 16%. En nuestro caso, el paciente era de sexo masculino, era un paciente de 53 años y estuvo diagnosticado con VIH. La tuberculosis meningia es la forma más común de tuberculosis del sistema nervioso central. Esta tiene dos fases, una fase prodrómica y una fase meningia. Y existe una complicación que es poco frecuente, que es la radiculomielitis, que se describe por la debilidad subaguda en miembros inferiores de forma progresiva, disfusión vesical, la paresia, el dolor radicular y la atrofia muscular. Es una complicación poco frecuente, sin embargo, en algunos pacientes puede ser el debut o puede ser la manifestación inicial. En nuestro caso, el paciente debutó con una radiculomielitis. Según los criterios del Clinical Research Council, para identificar la mortalidad y la discapacidad neurológica, este paciente pues tuvo un riesgo de mortalidad o discapacidad neurológica del 50% debido a su condición de diagnosticado con VIH. El cultivo de líquido cefalorraquídeo es el estándar de oro y tiene una sensibilidad del 25 al 75%. En cuanto pues a los hallazgos del líquido cefalorraquídeo, el citoquímico pues se mira principalmente la apariencia, la presencia de leucocitos, la hiperproteinorraquia y glucosa menor a 45. En el caso estudiado, el paciente presentó células de predominio linfocitos e hiperproteinorraquia. Los tipos de tuberculosis extrapulmonar que fueron diagnosticados, entonces el Ministerio de Salud para el año 2020 reportó que la tuberculosis pleural es el tipo de tuberculosis extrapulmonar más frecuente, representando el 31%, seguido de la forma meningia y de otras formas donde se describe la osteoarticular el 3.8% y la peritoneal el 3.2%. En los casos estudiados, el 50% de los pacientes se le diagnosticó una tuberculosis de tipo pleural y los tipos meningia, el mal de Popp y peritoneal tuvieron una distribución muy similar. En cuanto a revisar los días de hospitalización y de tratamiento de estos pacientes, se encontró que la media de hospitalización fue de 22 a 26 días y que el 80% de los pacientes tuvieron un diagnóstico e inicio de tratamiento pues, con la terapia RHZE luego de los 15 días de su ingreso. Datos que coinciden o que se contrastaron con el estudio realizado por Moreno Karen, un estudio que se realizó en Cali, Colombia, donde se describió que el inicio del tratamiento antituberculoso en menor a 30 días fue el 33% de los pacientes, entre 31 y 90 días el 23% de los pacientes y mayor a 90 días el 38% de los pacientes. Esto nos puede decir que al compararnos con esta otra institución, los pacientes ingresados en la Clínica Duarte pues tuvieron un inicio de tratamiento mucho más oportuno. Sin embargo, pues si miramos solamente pues el estudio que se realizó en Cali, podríamos decir que a nivel nacional pues existe un inicio de este tratamiento que no es tan oportuno. ¿Cómo fue la respuesta al tratamiento de estos pacientes? El 80% de los pacientes se evidenció la mejoría clínica
y la mejoría pues en los síntomas presentados por tuberculosis. Para el año 2019, el Ministerio de Salud describió la mejoría clínica o el éxito del tratamiento en el 75% de los pacientes. Sin embargo, de los casos presentados, el 40% presentó una reacción adversa o secundaria al tratamiento. Las reacciones adversas que se describen en el estudio realizado por Oscano Teodoro nos describió que la piracinamida es el fármaco con mayor potencial a desarrollar injuria hepática inducida por antituberculosos. Datos muy similares al estudio realizado por Kishji y sus colaboradores, donde se reportó que el 75% de los casos de hepatotoxicidad estuvieron recibiendo piracinamida durante la presentación. La estancia hospitalaria media de estos pacientes que tuvieron elevación de transaminasas fue de 48 días. En el caso que se presentó acá, el paciente tuvo un reingreso, el cual fue por la elevación de transaminasas y tuvo una estancia hospitalaria total de 59 días. Igualmente, pues resaltar que el diagnóstico de injuria hepática inducida por antituberculoso se tuvo en cuenta los criterios de la American Thoracic Society, donde nos dice que el ALT debe ser igual o mayor a 5 veces el límite superior normal o mayor a 3 veces el límite superior normal asociado a ictericia. Ahora, pues, enfatizando un poco más el mecanismo por el cual pues la piracinamida produce esta injuria, podemos decir que es una prodroga. La piracinamida es una prodroga que pues va a producir un metabolito que es el que va a dar finalmente pues la injuria hepática. Igualmente se han estudiado pues los otros tipos de antituberculosos y últimamente se ha planteado un nuevo mecanismo de hepatotoxicidad de la etionamida que está relacionada a la acumulación de proteínas en el retículo endoplásmico. La otra reacción adversa que se presentó el otro paciente fueron las mioclonías faciales. Estudio realizado por J. Franco y colaboradores describe el síndrome serotoninérgico que se caracteriza por acaticia, temblor, mioclonías, hipertonía, sudoración y diarrea. Esto se da por interacciones de medicamentos que van a aumentar la disponibilidad de la serotonina, como los medicamentos inhibidores de la monoaminooxidasa. Dentro de estos, pues se dice que el linezolid o la isoniazida, cuando se combinan con otros serotoninérgicos, pueden dar este tipo de reacciones. En nuestro caso se presentó el paciente con mioclonías faciales y al cual ese paciente se le administró piridoxina. La piridoxina interviene en el metabolismo de los neurotransmisores como la serotonina y el paciente, el cuadro que presentó se dio ante ese tratamiento. En cuanto a la tuberculosis y otros diagnósticos que se le dieron a los pacientes, el 60% de los pacientes se diagnosticó con algún otro tipo de enfermedad durante la hospitalización. 2 de los casos a resaltar que se presentaron como enfermedades inmunosupresoras, el caso de VIH y una paciente, la femenina, que se le diagnosticó un cáncer de origen mamario. El Ministerio de Salud describe que la coinfección entre tuberculosis y VIH es aproximadamente del 10 al 15% y que existe una cobertura de esta prueba de VIH solamente en el 61% de los casos. Sin embargo, todos los casos ingresados aquí en la clínica, pues el 100% se le realizó la prueba de VIH, lo que no quiere decir que la cobertura de esa prueba de VIH a nivel institucional ha sido efectiva. Y en Colombia, desde el año 2000, se implementa la vigilancia activa de la coinfección, tuberculosis y VIH. Como ya la mencioné, 100% de los pacientes con sospecha de tuberculosis se les hizo la búsqueda activa de VIH. Solamente uno de esos había dado positivo. Mensajes para llevar a la casa: pacientes en zona endémica, ¿sí?, que debemos sospechar que pueda cursar con un cuadro de tuberculosis, que tenga síntomas inespecíficos, factores de riesgo socioeconómicos, ambientales, antecedentes personales, antecedentes toxicológicos, se debe sospechar tuberculosis de presentación extrapulmonar. Igualmente, en todo paciente con tuberculosis realizar la búsqueda activa de VIH, ya que es algo que está instaurado en Colombia desde el año 2000. Vigilar la interacción y posibles reacciones adversas luego de iniciar la terapia. A estos pacientes se les debe hacer un control de funciones hepáticas y que el tratamiento antituberculoso se puede iniciar en los pacientes cuando existe una alta sospecha de tuberculosis de tipo extrapulmonar. Muchas gracias a todos.
Bueno, ante todo, pues gracias, doctora Rosemary. Para nosotros como Departamento de Medicina Interna es muy satisfactorio saber que una alumna, la cual, digamos, lo que estamos culminando, la formación que ya viene de 4 o 5 años atrás, la estamos terminando y vemos un gran ejemplo a emular para usted y para todos sus colegas que sí vienen detrás de ustedes. Por otro lado, pues simplemente es una acotación a ustedes, los alumnos principalmente, que siempre hay que tener en cuenta que aunque el paciente llegue con un diagnóstico y que relativamente ya esté claro, no dejen los diagnósticos diferenciales a un lado. Vea que la mayoría de los 5 casos, si estuvieron muy atentos a la explicación de la doctora Rosemary, podría ser cualquier otra cosa menos tuberculosis extrapulmonar. Pero gracias al buen diagnóstico y al buen tratamiento, y que aquí en la clínica contamos con todas las herramientas, se pudo llegar a un buen diagnóstico a tiempo y por lo cual hicimos un buen tratamiento. Doctora Rosemary, felicitaciones, excelente presentación. Muy bien. Queremos saber si alguno tiene alguna duda, una pregunta para la doctora en este tema. Doctora, muchísimas gracias por su intervención. El doctor Camilo. Bueno, de verdad que tenía algún tiempo de no ver una presentación, sí, Rosemary, muchas gracias. Bien llevada, una serie de casos bien estructurado. Me parece que fue una intervención muy oportuna, pues digamos en esta ciudad, en el contexto psicosocial, en el contexto poblacional en el que vivimos. Este es un diagnóstico que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y no solamente en su forma pulmonar. Pienso que las formas extrapulmonares a veces no las pensamos, a veces pensamos en otras cosas. Y quiero felicitar a Rosemary porque digamos, describió los casos de forma muy adecuada, una muy buena discusión y muy buena bibliografía. Bueno, yo espero que los demás también sean así, ¿no? Hasta luego. Gracias, Rosemary. Bueno, con esta ponencia de la doctora Rosemary, damos por terminada la primera parte de la jornada académica. Nos encontramos nuevamente aquí en el auditorio a las 2 de la tarde y tenemos una ponencia a cargo del doctor Camilo Ernesto Palencia de Inteligencia Artificial en Medicina Interna. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos a las 2 de la tarde.